Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En el programa de hoy continuamos con nuestro expediente policial. En esta ocasión revelaremos los casos que impactaron a la sociedad venezolana a partir del año 2010. Esta época está marcada por el ascenso de bandas de jóvenes criminales que han atacado no solo al ciudadano común, sino a reconocidos artistas y políticos. #RostrosDLC es la etiqueta de todas nuestras redes sociales para que interactúen desde ya con nosotros. Ya estos años han sido muy violentos. La delincuencia no respeta, vimos que no respeta instituciones, no respeta funcionarios policiales. Cualquier persona puede ser objeto de un robo, de un hurto. Los crímenes parecen ser un ciclo, porque pasan y continúan pasando de forma parecida. Entonces, si esto sucede, es que no se están tomando los correctivos adecuados para evitar que las historias se repitan una y otra vez. Y estamos hablando de la denuncia como factor fundamental para combatir el crimen. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El homicidio de 2 adultos mayores y 2 adolescentes conmocionó al país el 15 de febrero de 2011. El cuádruple crimen tuvo lugar en la urbanización Macaracuay de Caracas. En el caso de la masacre de Macaracuay, debo confesar, nunca lo había dicho, que familiares de Luis Morales me contactaron. Y me contactaron porque realmente ese es un caso digno de revisar. Caso muy raro. Que yo siento, aunque yo no profundicé en la investigación del caso, que hay muchos cabos sueltos que nunca se trataron de resolver. Recuerdo, yo estaba en la morgue de Bellomonte y recibo una llamada del que era el director del 6CPC en ese momento. Y me dice, ¿dónde estás tú? Y yo, en la morgue de Bellomonte. ¿Pero qué haces tú ahí si la noticia es aquí en Macaracuay? ¿Qué tengo? Tengo 4 personas asesinadas dentro de una casa y un herido que se acaban de llevar. Bueno, yo creo que yo corrí en ese carro, no iba manejando yo, pero yo estaba que sacaba los pies y las manos para que el carro volara más rápido. Y llegué y estaba acordonado y además era una zona muy linda de quintas, de vecinos asustados, lo que estaba sucediendo. El hecho ocurre en Macaracuay, en una urbanización del este de Caracas, de zona clase media alta, donde por lo que yo pude apreciar tanto en la vivienda como en el conocimiento, en la entrevista con vecinos y algunos familiares, este señor, un psicólogo que tenía muy buena estabilidad económica para ese entonces, antes de suscitarse los hechos, gozaba de cierta relación excelente con su familia, viajaba, tuvo la oportunidad, de hecho, él se hacía cargo de todos los gastos de la casa. Luis Alberto Morales era considerado un vecino amable, próspero económicamente y muy trabajador.
Los expertos en criminalística confluyeron que la decisión de haber asesinado a su familia se debió al declive económico que estaba sufriendo, pues era vendedor exitoso de medicinas importadas. El mercado estaba mermando y sus ganancias también, obligándolo a recortar gastos. Ya no eran tiempos de bonanza y viajes, sino de crisis económica. Él empezó a tener problemas, empezó a reducir de peso, producto de la misma angustia, producto de la misma desesperación por no poder mantener el nivel de estatus económico para su familia. Empezó a tener problemas de estabilidad emocional, se vio, con consultas médicas al respecto, empezó a consumir productos farmacéuticos para el manejo de este tipo de situaciones, pero el nivel de estrés era tal que no dormía, no comía, y uno de los problemas psiquiátricos que se genera dentro de personas que tienen problemas de alimentación, problemas de estrés, angustia, etcétera, y desesperación por la misma situación económica. La depresión que sufría Morales lo habría llevado a planificar el homicidio múltiple. De acuerdo a las investigaciones, Morales habría suministrado un somnífero a sus padres y a sus hijos para luego herirlos de muerte con un arma blanca. Allí lo que pasó fue que hubo una niña sobreviviente y hubo 2 adolescentes asesinados, 2 señores mayores, esposos asesinados, y un hombre que estaba herido prácticamente, grave, pero estaba vivo. Eso es lo que nosotros sabemos cuando llegamos. Ese día, los expertos comenzaron a analizar el lugar donde estaban dispuestos los cadáveres y comenzaron a tejer varias hipótesis del hecho. La que finalmente cobró fuerza fue el ataque desmedido por parte de Luis Alberto Morales hacia sus padres y 2 hijos. No atacó a su hijastra, que también estaba en la casa ese día. El asunto es que ella, ante esa situación, toma conciencia de los rastros de sangre del pasillo y decide esconderse dentro de su propia habitación, encerrarse con llave. Y estando encerrada, cuando los vecinos empezaron a hacer sus actividades normales de salir de la vivienda para ir a sus respectivos sitios de trabajo, el vecino de enfrente, ella lo logra avistar y a través de la ventana le hace señas para que la auxilie. La muchacha logra lanzarle las llaves por la ventana al vecino. El vecino, tomando las precauciones, logra abrir la puerta cuyo pase de llave estaba presente, o sea, la puerta principal estaba cerrada con llave y no presentaba signos de violencia. Logra con cuidado accesar hasta el cuarto de la muchacha, rescata a la muchacha y la lleva hasta su vivienda. Y deciden llamar a la policía para que se persuada. Al tener conocimiento por vecinos del sector sobre el hallazgo de estos cadáveres, se trasladó una comisión al lugar de los hechos y contactó que efectivamente habían 2 personas, una pareja de 70 años aproximadamente, cadáveres, y 2 niños de 16 a 12 años fallecidos. Se constituyó una comisión en el hospital donde se encontraba el ciudadano psicólogo de profesión. Al ser interrogado, él mismo tenía heridas inferidas que se presumían era de suicidio, tratando de quitarse la vida. Cuando yo llego a ese lugar, justamente estaba el director de homicidio en ese momento preguntando a la persona que había atajado esa llave que lanzó a la muchacha, ¿cómo usted entró? Bueno, ¿cómo que cómo entré? Metí la llave y entré. No, vamos de nuevo. Lanzó la llave y ¿usted qué hizo? Metí la llave y entré. No, de nuevo. Metí la llave, giré y entré. ¿Cuántas veces la giró? 2 veces. ¿Estaba cerrada? Sí, la cerradura. ¿Estaba con doble llave? Sí, estaba con doble llave. El homicidio estaba adentro. El señor que está herido, ¿con qué mano escribía? Era derecho. ¿Y el corte era? De izquierda a derecha. Ponle las esposas en el hospital. Fue él. Y obviamente fue un caso que conmovió, porque además su propia esposa dudó en todo momento de que él, aunque ya estaban separados, porque ella era su ex esposa, ella dudó en todo momento que Luis Morales hubiese cometido ese crimen tan dantesco. Como móvil
era económico y por lo que se procedió a llevar a este ciudadano ante los órganos competentes y también fue detenido y fue sentenciado. En los actuales momentos se encuentra preso. El mal procedimiento de una alcabala policial acaba con la vida de una joven venezolana. Conozca los detalles al regreso. Estás viendo Rostros del Crimen. La noche del viernes 16 de marzo de 2012 era asesinada Karen Berendique, la hija de Fernando Berendique, cónsul de Chile. En este caso reluce la mala función policial en una alcabala que, según se publicó luego, no estaba permisada por el CICPC. El caso impactó por la envergadura del personaje involucrado. Era nada más y nada menos que la hija de un cónsul. Pero ¿cuántos casos como esos no han ocurrido? De personas que no atienden la voz de alto de una supuesta alcabala, y digo supuesta porque ha ocurrido muchas veces que los propios funcionarios realizan esas alcabalas para cometer delitos. Y de hecho, el hermano de la joven que la llevaba a esa fiesta donde ella iba a ir en esa oportunidad, dice que los funcionarios no tenían ningún tipo de identificación. Karen y su hermano, ambos hijos del cónsul de Venezuela en Chile, salieron una noche ella con la intención de darle la cola a su hermano hacia una fiesta. Al ir en una de las calles del barrio Teotiste Gallego, en la ciudad de Maracaibo, el vehículo donde se trasladaba Karen y su hermano es interceptado por una camioneta doble cabina de color blanco. Mucho se habló de un procedimiento especial que hacían los efectivos, pero ellos no estaban identificados en el lugar. Cuando detectaron la proliferación de funcionarios alrededor, no supieron detectar con certeza si se trataba realmente de funcionarios o de personas que pudieran intentar una situación de secuestro. Lo que hizo que ellos decidieran evadir la alcabala y huir en sentido contrario a la dirección con la que originalmente se dirigían. Esto hizo que los funcionarios intentaran detener el vehículo, no utilizando los procedimientos que están previstos para este tipo de situaciones, y decidieron atacar a tiros para obligarlos a detener. A simple vista se trataba de una banda delictiva que los podía secuestrar. Ya los jóvenes habían diseñado fórmulas de acción ante situaciones similares, pues la seguridad era un tema de conversación para la familia. Un funcionario sin emblema ni alguna otra identificación dio la voz de alto. Estaba armado. Los jóvenes Berendique pensaron que se trataba de un secuestro e intentaron huir. Los funcionarios dispararon y Karen falleció. Cuando logran que el vehículo se detenga y se dan cuenta del error cometido, trataron de prestarle los primeros auxilios a esta muchacha, pero ya era muy tarde. Lo que generó, por supuesto, un problema de tipo internacional en el manejo de esta situación. Otro ciudadano, un vecino del sector, también resultó lesionado. De inmediato, al tener conocimiento, se trasladan las comisiones al lugar, se practican la detención preventiva de todos los funcionarios que conformaban la comisión, aproximadamente 12 funcionarios. Si estos son funcionarios, que es peor aún, si siendo funcionario que se supone debía cuidar a cualquier persona, y en este caso a esta muchacha y a su hermano, debían resguardar su vida, lo que hicieron fue despojarla de la vida, yo creo que tiene una doble responsabilidad. Entonces es un caso que como ya señalé, evidenció cómo los cuerpos de seguridad manejan también, porque además en un principio querían voltear lo que había ocurrido y simular cosas que no ocurrieron.
nunca asumir la responsabilidad de que se habían equivocado, porque además se habían equivocado y nunca quedó claro si ciertamente esa alcabala que estaba allí estaba porque pretendían cometer algún otro delito distinto al homicidio que cometieron. Ellos alegaron que dispararon porque el carro no se detuvo ante una orden y se vieron en la obligación de atacarlo, lo que consideraron un objetivo sospechoso. Y al final resultaron sentenciados solo 4. El resto, o sea, 8, al final quedaron en libertad. El cónsul de Chile en Venezuela esperó hasta último momento. Su familia fuera del país le decía que regresara a Chile, pero él tenía fe de que se podía hacer justicia en el caso de su hija. Nosotros como cuerpo de investigaciones igual se procedió a realizar las correspondientes experticias. Todos los funcionarios fueron puestos a la orden de los tribunales competentes. En la realización de las experticias a las armas de fuego que utilizaban y portaban los funcionarios, para el momento se logró determinar que solo 5 de ellos dispararon y fueron los funcionarios que al final quedaron detenidos por este caso y fueron condenados por este caso. Esto generó el trabajo del CICPC y del Ministerio Público en razón del problema que se generaba cuando el propio CICPC era uno de los elementos que había participado como autor de los hechos. Entonces el Ministerio Público terminó haciendo la reconstrucción y análisis de las evidencias y estos funcionarios fueron debidamente sancionados en su oportunidad. Pero igual se causó la muerte de una persona que no debió pasar. La lamentable pérdida de una de las actrices más queridas del país deja un gran vacío en las pantallas de la televisión venezolana. Conozca de quién se trata en la próxima parte. Estás viendo Rostros del Crimen. La mañana del 7 de enero de 2014, el país se llenaba de estupor y consternación con la noticia que difundían los medios de comunicación. La actriz y ex reina de belleza Mónica Espir y su esposo, Thomas Henry Berry, habían sido asesinados en la carretera Puerto Cabello-Valencia la noche del 6 de enero. El caso de Mónica Espir, que retumbó en el corazón de Venezuela, porque la gente hacía suya esa actriz. La gente llegaba a su casa y veía una novela que ella transmitía cualquier cantidad de sentimientos que la gente acogía en su seno. Entonces, cuando esto sucede, y sucede además por un tema de inseguridad en vías, ella estaba viajando por su país, pudiendo agarrar un avión e irse al exterior y viajar. Ella estaba viajando en su país porque le quería mostrar a su hija y quería que su familia estuviera en el núcleo de Venezuela. El caso de Mónica Espir es el reflejo de lo que estamos viviendo los que acostumbrábamos a viajar por las carreteras a diferentes horas. Yo era uno de los que viajaba mucho de noche y ahora ya no lo hago en razón justamente de la situación de inseguridad que hay en las vías públicas. El caso de Mónica Espir, ¿quién iba a imaginar? Ocurrió lo mismo con Mónica Espir que ocurrió con mucha gente. La diferencia era Mónica Espir. Pero allí en la vía de Valencia a Puerto Cabello, en ese sector El Cambur, habían ocurrido pero cualquier cantidad de eventos similares. La diferencia, nada más y nada menos, es que se trataba de Mónica Espir, una persona pública, una joven, con su esposo, con su hija, que por fortuna pudo sobrevivir, resultó herida pero no de gravedad. Jóvenes delincuentes que se dedicaban a colocar objetos contundentes,
los denominados Miguelitos en la zona, en la autopista, objeto de que las personas se accidentaran y posteriormente, al detener su vehículo por algún tipo de desperfecto o falla mecánica, lo robaban. Y así fue el caso el lamentable caso de Mónica. Según explicaron los únicos testigos del hecho, ocurrió a eso de las 10:30 de la noche del 6 de enero. Unos minutos antes, Mónica y Tomás se habían quedado accidentados en el kilómetro 194 de la vía. Una piedra puesta varios metros antes hizo que estallara uno de los cauchos del auto donde viajaban. Ellos intentaron seguir, pero no fue posible. Se orillaron y un rato después, luego de varias llamadas fallidas al número de emergencia, llegó una grúa que los socorrió. Cuando ya estaban casi listos para irse, un grupo de 6 maleantes llegó y dio la voz de alto. El asunto es que durante el desarrollo del robo se generó cierto abuso por parte de los delincuentes que generaron la reacción de Mónica Spears, y ante el ataque y abuso que iba a ser objeto, incluso ante su hija, intentó proteger a su hija, y estos delincuentes le causaron la muerte ante la resistencia a someterse, a dejar a libre albedrío lo que ellos querían hacer con ella y con su hija en ese sitio. De acuerdo a la declaración que ofrecieron los propios autores del hecho, justo después de ellos anunciar el robo, el gruero supuestamente disparó al aire. Los criminales respondieron y en medio, entre maleantes y gruero, estaba el carro sobre el chuto de la grúa con Mónica, Tomás y la hija de los dos adentro. Y estos ciudadanos, de una manera, digamos, salvaje, sin ningún tipo de compasión, de manera despiadada, dispararon y accionaron sus armas de fuego en contra de la humanidad de estos 3 ciudadanos, en donde resulta, lamentándolo mucho, la joven Mónica Spears muerta, su esposo, y resulta lesionada su pequeña hija. Las investigaciones en este caso se llevaron a cabo en menos de 2 meses y tras interrogar a más de 350 personas del sector El Cambur, 5 de los 6 implicados se entregaron a las autoridades, incluyendo a otros 2 que no tenían nada que ver. En total, fueron 7 los acusados por homicidio de Mónica Spears y Tomás Henry. Se hizo una especie de barrido en el sector y se practicaba la detención de varios de estos sujetos. Se identifican plenamente los integrantes de la banda, la cual era denominada Los Sanguinarios. Se recupera una cámara fotográfica, la cual fue despojada la pareja hoy extinta, y posteriormente quedan 2 de los sujetos solicitados y en el transcurso del tiempo practicada la detención de los mismos. Los 5 implicados confesaron cómo cometieron el doble crimen y el porqué. Acusaron directamente al gruero que auxilió esa noche a Mónica y a su esposo de haber iniciado ese tiroteo que desató las muertes. Ellos aseguraron que los habían robado y se iban cuando el gruero les disparó y ellos respondieron. Esta versión fue ratificada un año después del hecho, cuando la policía capturó al 6º implicado, alias El Gato, en el estado de Yaracuy. Se investigó, se sentenció a los responsables, resultaron ser puros jóvenes. Eso es otra cosa, reflexionemos. Jóvenes delinquiendo de esa manera, haciendo lo que hicieron, actuando de la manera tan brutal como actuaron, porque le dispararon cuando estaban en el vehículo montado sobre la grúa. O sea, no te bastaba con robarlos. Una cosa tan básica, ¿cómo es que alguien se queda accidentado? El que se queda accidentado, o yo por lo menos me quedo accidentada, Dios mío, protégeme, es ¡qué susto! Me van a agarrar, me van a montar en el carro, me van a robar el teléfono, me van a robar la cartera, con suerte, a lo mejor uno no sabe, me pueden llevar secuestrada. Esto es una situación de inseguridad que se viene dando en las vías públicas, en las carreteras, tanto rápidas como de poca velocidad, justamente por la proliferación de barrios alrededor de estas vías, lo que genera ataques que pueden ser rápidos para conseguir lo que obtienen y fáciles para esconder después lo que obtuvieron del robo. Ya este tipo de situaciones ha causado muerte
algunos por resistencia al robo, algunos sin necesidad de resistencia también han sido objeto de disparos. Luego se conoció que uno de los responsables fue asesinado en la celda del penal en el Rodeo 2, la cual compartía con 2 de sus compañeros de causa. Esto se debió a una disputa que venían arrastrando por el doble homicidio. Los supuestos amigos lo confesaron posteriormente. Hasta la fecha, los condenados permanecen encarcelados en otros centros a donde fueron trasladados. Al regreso, una banda delictiva de niños y adolescentes se apodera de las calles de Sabana Grande en la ciudad de Caracas. Estás viendo Rostros del Crimen. Durante la madrugada del 19 de marzo de 2017, varios niños y adolescentes interceptaron a 2 sargentos del ejército, Johan Miguel Borrero Escalona, de 24 años, y Andrés José Ortiz, de 23 años. En Sabana Grande hay grupos de niños que con ayuda de adultos cometen delitos y fechorías en el Boulevard de Sabana Grande y que se ha extendido hasta Plaza Venezuela. La muerte de estos 2 sargentos lo que hizo fue comprobar que existe toda una situación mafiosa que involucra a menores de edad con adultos en el Boulevard de Sabana Grande y que a estas alturas todavía está. Para el momento de que se obtiene la información sobre la muerte de estos 2 funcionarios de la Guardia, causó impacto por tratarse de funcionarios. Pero el 2017 a muchos funcionarios policiales, muchos funcionarios de la Guardia han sido objetos de robo y de hurto, han matado muchos policías. Entonces ya la información, el venezolano, lamentándolo mucho, va como acostumbrándose a este tipo de circunstancias. Estas personas, estos muchachos, formaban parte de una banda de atracadores bastante violenta que, armados con cuchillos, atacaban a las víctimas que salían de los sitios nocturnos de Sabana Grande, Chacao, Chacaíto, y en particular en la zona de Sabana Grande, cuando estos militares iban saliendo de un local nocturno, fueron abordados. En este hecho figuran como criminales homicidas varios niños y adolescentes, miembros de una banda delictiva denominada por los policías como los Cachorros de Sabana Grande. Se dedicaban en horas nocturnas, niños de la calle, se dedicaban en horas nocturnas de manera sigilosa a seguir personas que salían de negocios nocturnos y para robarlo los sometían con armas blancas y los despojaban de sus pertenencias. Los sargentos opusieron resistencia y por ello resultaron heridos con armas blancas. El sargento Borrero Escalona murió en el lugar, mientras que Ortiz fue llevado hasta un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. Lamentando mucho, estos guardias opusieron resistencia al robo y estos menores de una manera salvaje le infieren muchas heridas por arma blanca. Inclusive uno de ellos resulta con una lesión a nivel del cuello, lo cual hace que quedara muerto en el sitio. El otro sí es trasladado a un centro asistencial, pero con la misma suerte fallece. Todos estos menores fueron retenidos, se esclareció el caso en su totalidad y hubo gran conmoción, puesto, como ya te dije, las víctimas eran funcionarios de la Guardia Nacional y los victimarios eran menores de edad. Forma parte también de la inseguridad que estamos viendo en nuestro país y sobre todo en las principales ciudades donde ya no se puede desarrollar ningún tipo de actividad nocturna como se podía hacer antes. Para ese momento, muchas eran las denuncias de transeúntes que habían sido víctimas de robo y ataque con armas blancas por parte de estos jovencitos.
Sin embargo, no fue sino hasta la muerte de estos 2 funcionarios del ejército que las autoridades actuaron con mano dura. A raíz de eso se reforzó la seguridad en Sabana Grande. A nivel de la Policía Nacional, pusieron, lo patrullan constantemente, pero además pusieron un módulo. Se sigue manteniendo el problema que se supo porque fueron 2 funcionarios, pero yo estoy seguro que mucha gente que está viendo este programa debe tener algún amigo, algún familiar, algún comerciante que ha sido víctima de este tipo de grupos formados por niños en conjunto con adultos en Sabana Grande. Funcionarios de la Policía Científica dieron con los autores del hecho unas horas más tarde de ese mismo 19 de marzo. Fueron 5 las detenciones, pero solo se procesaron y sentenciaron a 3 de ellos. A los otros 2 se les otorgó una medida de protección que fue dictada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador. Son muchas cosas las que te dejan a pensar un caso como este. Pero todo caso que involucra adolescentes, hay un tema de educación y de familia de fondo que yo siento que actualmente no se está atacando. Esto da para mucha tela que cortar, pero sí te digo que el problema de la adolescencia es muy grande y no se está atacando, ni la parte familiar ni la parte de educación, y yo pienso que eso da pie a formación de criminales en potencia en un futuro. Estás viendo Rostros del Crimen. Los casos que tratamos hoy en nuestra unidad de investigación nos dejaron amargos recuerdos y demostraron que la sociedad venezolana estuvo y está sumida en la violencia. La lucha diaria sigue dándose desde cada uno de nuestros espacios y está direccionada en la necesidad de exigir seguridad y justicia. Yo creo que el problema no es exclusivamente de tipo económico. El problema es de valores. Los valores que se deben sembrar en la casa. El problema está en que nadie enseña a otro a ser padre. Pero seguimos adelante. Tenemos que todo tratar de construir la seguridad de nuestro país. La seguridad no es un asunto de la policía, no es un asunto de los tribunales, de la fiscalía. La seguridad es un asunto de todos. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena y contribuir para que de una manera u otra tengamos un país donde podamos transitar, podamos estar en calma, vivir y compartir, y donde nuestros hijos vayan, se desarrollen y tener un buen porvenir. La denuncia como factor fundamental para combatir el crimen. O a las personas les da miedo o les da fastidio, creen que no los van a escuchar. Esto también es un llamado a los organismos de seguridad, que cuando la gente llega a hacer la denuncia, cualquier excusa, y tú ves que hay gente que va a poner su denuncia, consigue la traba, es en donde va a poner la denuncia. Entonces aquí hay que hacer una mea culpa y que los organismos de seguridad también se revisen en el momento de recibir la denuncia. Y las personas tienen que saber que tienen que bregar por su denuncia, tienen que hacerla. Una denuncia a tiempo evita un crimen. Es importante rescatar valores. Solo así se podrá reconstruir sobre los escombros de una sociedad que hoy parece desahuciada. La descomposición que se ha venido generando en la familia se genera o se desarrolla también en la escuela, y por supuesto esos son los profesionales o las personas que después vamos a ver en los centros asistenciales, lo vamos a ver en los cuerpos policiales, lo vamos a ver en los cuerpos militares y lo vamos a ver en los profesionales con sus respectivas habilidades y destrezas, pero también con valores. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar. Y no puede haber un cambio en la estructura social si nosotros como seres humanos no cambiamos. Y no puede mejorar la seguridad si los eventos no nos enseñan a que mejoremos.
a que se tomen las medidas correctivas que se deben tomar para que eso no se repita. En este país hace falta autoridad que escuche y se identifique con los verdaderos padecimientos sociales. Desde aquí, siempre abogamos por el rescate de los valores personales, familiares y ciudadanos. Entonces, hay que hacer énfasis por generar una mayor estabilidad económica dentro de la familia y por la creación de esos valores familiares de compartir, el de tener tiempo para el disfrute familiar, el de la conversación, el de las vacaciones, el que no todo sea solamente trabajo, también tiene que haber momentos de distracción familiar y de compartir familiar para que esos valores puedan germinar bien. Es allí, en la educación y en la adolescencia, donde tú evitas los criminales en potencia. Y yo pienso que eso es un nicho que está allí solo. Y hay que tener voluntad y voluntad política también para ayudar y sacar adelante a esa juventud. Debemos tener la plena conciencia de que tenemos que enfocarnos en aportar soluciones para luego exigir resultados. ¿Ustedes en casa están formando a sus hijos bajo premisas de respeto, paz e inclusión? Es necesario que trabajemos para rescatar a esos jóvenes que decidieron tomar el camino de la delincuencia. Puede ser difícil, pero no imposible. Con los casos que hemos desarrollado esta noche concluimos nuestro expediente policial. Desde esta sala de investigación, lo que pretendemos es aportar soluciones que ayuden a recuperar los valores que tanto se han perdido en la sociedad desde hace varias décadas atrás. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Instagram y Twitter es la misma, @Isoliet. Seguimos la próxima semana a Venezuela cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.